Allá por junio de 2018, hace unos 4 largos años ya, el presidente de la Federación Rural, Miguel Sanguinetti Gallinal, propuso impulsar la creación del Consejo de Economía Nacional. Consejo de Economía Nacional previsto en el artículo 206 de la Constitución Nacional. Representado, como dice la propia Constitución, por representantes de los intereses económicos y profesionales del país, de carácter consultivo y honorario. Esta pretensión de Miguel Sanguinetti Gallinal dio lugar a que nosotros escribiéramos un artículo titulado La política de la representación. Nosotros saludamos esta pretensión de Miguel Sanguinetti Gallinal e intentamos como puntapié, tomando como puntapié su propuesta, explicar algunas cosas tendientes a clarificar a las personas, a nuestros lectores, algunos aspectos de la política y lo que hay que mejorar en la política y lo que habría que hacer en la política para dejar de lado el desgobierno liberal marxista y partidocrático e instalar una forma gubernamental más acorde con el orden natural y el orden de las cosas. Posteriormente, según publicó en su momento La Diaria, el 26 de marzo del 2021, Guido Manini Ríos, cabecilla del partido político Cabildo Abierto, le propuso al propio presidente Lacalle Pou instalar este Consejo de Economía Nacional. Nuevamente entonces un actor político principal, en este caso Manini Ríos, le propone al presidente instalar este Consejo de Economía Nacional. Esto fue en marzo del año pasado, en marzo del 2021. A nosotros nos consta que hay determinados individuos emparentados con las jerarquías de Cabildo Abierto que leen nuestra revista. Quizá ello haya tenido que ver, nuestra pédica haya tenido que ver con esta propuesta de Manini, pero nos parece igual una conclusión bastante aventurada y de la cual no tenemos mucho fundamento, ¿no? Pero bueno, esto para decir que tanto Sanguinetti Gallinal como Manini Ríos tienen en la cabeza esto y nosotros lo saludamos, ¿verdad? Porque la regeneración religiosa, cultural y moral de nuestra patria requiere políticas adecuadas, como serían esta del Consejo de Economía Nacional, requiere en definitiva la formación de una élite de hombres que sepan, que entiendan de forma correcta la política, ¿no? Y entendemos la política como el arte de gobierno de la polis, de la comunidad. La anarquía que nuestra patria padece, por ser tal, revela ostensiblemente el desgobierno al cual nuestros gobernantes irremediablemente nos dirigen, al cual irremediablemente la democracia partidocrática nos dirige. Es ostensible entonces la mala formación que hay en política teórica y prácticamente. Si la política es el arte de gobernar una comunidad, ¿verdad? Debe valerse de los medios adecuados para hacerlo. Uno de los cuales es la debida representación, como veremos, y es motivo de esta charla y de esta conferencia que tiene como título justamente la política de la representación. Nuestros gobernantes, entre otras equivocaciones, yerran en los medios elegidos para propender al buen gobierno de la polis. En los medios elegidos para el buen gobierno de la polis. Acá hay una gran equivocación de nuestros gobernantes y de la partidocracia. ¿Cuáles son los medios que se eligen para gobernar? Uno de estos medios, como decía,
y es el objeto de este ensayo, de esta charla, es la representación. Esto es, ¿quiénes serán los individuos encargados de hacer valer directamente la voluntad de la comunidad? La humana manija de la política, estos son los representantes. Es evidente que si quienes son elegidos para gobernar la comunidad no la representan verdaderamente, como pasa en la partidocracia, nunca esa comunidad podrá gozar de una política sana, de un arte de gobierno bueno y eficaz. A lo sumo, esos sujetos solamente procurarán satisfacer sus intereses particulares, muchas veces inconfesables. Esto es muy común en la partidocracia, en los politiqueros que integran la partidocracia. Están ahí para satisfacer su ambición, para llenar sus arcas, para hacer manejos espurios, etc. Es esencial entonces, y subrayo esto, para la política, que la comunidad esté debidamente representada. Es esencial para la política que la comunidad esté debidamente representada, cosa que no ocurre con la partidocracia, con la democracia de sufragio universal. No se representa adecuadamente a la comunidad. Nunca se insistirá lo suficiente en esta importantísima premisa. La teoría política moderna ha procurado borrarla implacablemente o, para peor, adulterado el concepto de representación. Puesto que para la teoría política moderna la única representación válida es la representación basada en los partidos políticos. Pero los hechos y la doctrina prueban que ello es falso. La representación basada en partidos políticos no es la única posible, ni es la mejor, todo lo contrario, es la peor de todas. La comunidad en ese sentido se ve representada mucho más natural y eficientemente a través de otros cuerpos políticos que no son los partidos políticos. Y uno de ellos es el propuesto, al menos a medias, por el artículo 206 de la Constitución Nacional, que es el Consejo de Economía Nacional al cual hacíamos referencia antes, el cual pidió constituir Sanguinetti y también Manini Ríos. Dice este artículo 206 de nuestra Constitución: la ley podrá crear un Consejo de Economía Nacional con carácter consultivo y honorario, compuesto de representantes de los intereses económicos y profesionales del país. La ley indicará la forma de constitución y funciones del mismo. Una buena representación es la compuesta, por ejemplo, por los representantes de los intereses económicos y profesionales del país, como propone el artículo 206 de la Constitución, a través del Consejo de Economía Nacional. Entonces, no estarán representados los ciudadanos de forma torpe, de forma ineficiente, por los partidos políticos que no representan a nadie, sino que estarían representados por los profesionales, por los sindicalistas, los buenos sindicalistas, por supuesto, no los marxistas, por la gente de la educación, por los representantes, en fin, de los intereses económicos y profesionales del país, por la Cámara de Industrias, por la Federación Rural. Esa gente realmente representativa que representa a entidades concretas como la industria, las industrias, como la Federación Rural, la parte del campo, como los sindicatos de las enseñanzas no marxistas, como los sindicatos de otros profesionales como los abogados, etcétera, gente que realmente represente a alguien y no la ficción de la partidocracia, que no representan a nadie los partidos políticos. Bueno, realmente integrando el Parlamento, realmente integrando a estas personas un cuerpo legislativo que, insisto, represente realmente los intereses del país y no que no represente a nadie como los partidos políticos. El artículo 206, vamos a pasar a analizarlo un poquito, satisface a medias, como dijimos antes, porque asigna al Consejo un carácter meramente consultivo y no decisorio como debería tener. Tal tibieza ha sido padecida por los uruguayos, ya que desde su inclusión en la Constitución de 1934,
el Consejo de Economía Nacional nunca fue invocado, nunca fue constituido. Los orientales, entonces, los uruguayos, hemos tenido que padecer inexorablemente el desgobierno de los representantes del pueblo, entre comillas, ¿verdad? Representantes del pueblo, entre paréntesis, entre comillas, entre muchas comillas, estos politiqueros, estos partidistas, politiqueros partidistas, que solo se acuerdan del pueblo al cual dicen representar en vísperas de las elecciones. Después se olvidan de todo lo que prometieron en las elecciones. Un ejemplo de esto es lo dicho en la revista Verdad hasta hace poco, ¿no? Esto que todo el mundo está denunciando. La calle Pou prometió no subir los combustibles en las elecciones nacionales y los ha subido ya 9 veces en lo que va de su gobierno y 5 veces consecutivas, mes a mes. La integración entonces, por ejemplo, de la Cámara de Representantes, de la Cámara de Diputados, por individuos portavoces de los intereses económicos y profesionales del país, aseguraría a esos sectores, como dijimos, la directa satisfacción de sus intereses. Tendrían potestad para legislar, para reglamentar. ¿Cuántas de sus pretensiones podrían asegurarse con eficacia sin diluirse en la almibarada lodomaquia parlamentaria? Por poco que se piense, se concluye que los partidos políticos, a fuerza de representar todos los intereses del país, terminan por representar ninguno. Quien mucho abarca, poco aprieta. Y que no hay medio mejor para satisfacer legítimos requerimientos que a través de un cuerpo político que directamente los represente.